Señor, estoy cansado, Señor. Estoy cansado de luchar, de batallar con el pecado y no poder salir victorioso. Señor, estoy cansado de batallar con la pornografía. Estoy cansado, intento cambiarlo y no puedo. Señor, estoy cansado de batallar con el chisme, con la murmuración, con meter cizaña entre mis familiares, entre mis amigos. Señor, ayúdame a cambiar. Señor, estoy cansado de pensar solamente en mí. Estoy cansado de solamente ver por mí y no ver por los demás. Quizás alguno de ustedes se sienta así. Quizás todos nosotros en este momento nos sentimos así en algún área específica de nuestra vida, con algún pecado en específico que nosotros batallamos y luchamos y leemos la Biblia y tratamos de hacer lo que Dios dice y no vemos ningún resultado. Bueno, hoy vamos a ver cuál es el método, cuál es esa estrategia que Dios nos ha dado, que está en su palabra, pero que muchas veces no la utilizamos, la pasamos por alto. Vamos a seguir estudiando el libro de Josué, vamos a ver algunas cosas que pasan en esta increíble historia, este increíble libro, y luego de eso vamos a ver cuál es esa estrategia. Buenos días, espero que todos se encuentren bien. Y vamos a empezar con el estudio, con la meditación del día de hoy. Vamos a seguir en el libro de Josué, vamos a buscar Josué capítulo 1. En este libro vamos a ver muchas cosas, historias de conquista, historias donde vemos milagros pasando en el cielo, donde el sol se queda en su eje, no se mueve ni a izquierda ni a derecha, ni a norte, a sur, ni a este oeste, se queda allí para que el pueblo de Israel pueda vencer a sus enemigos. Vemos cómo Dios cumple la promesa que le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Vemos cómo Dios levanta a un líder después de que muere Moisés. Allí, en Josué capítulo 1, de los versículos del 1 al 9, que fue lo que se vio el domingo pasado, Jehová habla con Josué. Se murió Moisés y Jehová habla con Josué y le dice, quiero que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque yo voy a estar contigo. De la misma forma en la que estuve con Moisés, voy a estar contigo. Simplemente quiero que no temas ni desmayes. Quiero que medites en la palabra, medites en la ley de día y de noche. ¿Por qué es necesario que se levante a Josué como nuevo líder de la nación de Israel? Si nosotros vamos un poquito atrás, en Deuteronomio capítulo 32, versículos del 48 al 52, vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. ¿Por qué es necesario que Josué ahora sea el nuevo líder? Versículo 48 de Deuteronomio capítulo 32 dice, habló Jehová a Moisés aquel mismo día diciendo, sube a este monte, monte de Abarim, ese monte está aquí. Los judíos en este momento, en este punto de la historia, están en la tierra de Moab. Y Jehová le dice a Moisés que suba al monte Abarim. Y en ese monte está el monte Nebo.
Sigue diciendo, sube al monte Abarim, versículo 49, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab. Están en Moab, que está frente a Jericó. Jericó está aquí. Aquí está Jericó. Dice, y mira la tierra de Canaán. O sea, ellos estaban ahí en un monte, específicamente Moisés. Y Moisés cuando subió aquí al monte Nebo, él vio toda esta tierra. Había demasiada altura aquí para que él pudiera ver toda la tierra que Jehová había prometido a Abraham, Isaac y Jacob, que había prometido al pueblo de Israel. Entonces, Dios le dice a Moisés que suba allí para que vea la tierra y dice, versículo 50, muere en el monte al cual subes y sé unido al pueblo, así como murió Aarón, tu hermano, en el monte Hor, y fue unido a su pueblo. Por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel en las aguas de Meriba de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Verás, por tanto, delante de ti la tierra, mas no entrarás allá a la tierra que yo doy a los hijos de Israel. Un momento en el que el pueblo se estaba quejando porque tenían sed, le dicen a Moisés, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Estamos muriéndonos de sed. Preferiríamos habernos quedado en Egipto y tener agua aún siendo esclavos que morir en el desierto sedientos. Entonces Moisés habla con Dios. Moisés está muy enojado. Moisés habla con Dios y Dios le dice, háblale a la roca, háblale a la piedra y dile que tire agua. Pero como Moisés estaba muy molesto, él en vez de hablarle a la roca, le pegó. Y la roca tiró agua. Pero Moisés desobedeció lo que Jehová le había dicho. Por esa razón, Jehová le dice, vas a ver la tierra. Te voy a permitir ver todo el territorio que le he prometido al pueblo, que le he prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Pero no vas a entrar porque me desobedeciste en frente del pueblo. Entonces murió Moisés y dice que a la edad, en el momento que murió Moisés, no es que estaba viejito, que ya no se podía mover, dice que aún en él había vigor, aún en él había fortaleza, pero murió a causa de esa desobediencia. Entonces, es necesario que haya un nuevo líder que lleve al pueblo de Israel a la tierra prometida, a Canaán, a conquistar toda esta tierra que Dios prometió para ellos. Y ese nuevo líder es Josué. Vamos al versículo 10 del capítulo 1 de Josué y vamos a continuar con lo que se enseñó el domingo pasado. El versículo 9 termina diciendo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Versículo 10. Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por el medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Dice también que habló a las tribus de los rubenitas, de los gaditas y la media tribu de Manasés. Esas son estas 3 tribus que están acá. Ellos se acomodaron de este lado del Jordán. Esta tierra ya era de un grupo de los judíos, pero acá seguía siendo parte
del pueblo de Canaán. Entonces, ¿qué hace Josué? Josué habla a estas personas que ya están acomodadas, que ya tienen su tierra, y les dice a los hombres, ok, acuérdense lo que dijo Moisés. Esta tierra iba a ser para ustedes, pero los hombres de estas tribus tienen que venir con nosotros, con el resto del pueblo, para ayudarnos a batallar y conquistar lo demás de la tierra. Entonces, él le está diciendo a los líderes del pueblo que vayan al resto del pueblo y les diga que en 3 días van a cruzar el Jordán. Ahí vemos dónde está ubicado el Jordán. Está acá, el Mar Muerto o Mar Salado. El río Jordán desemboca, termina aquí en el Mar Muerto. Aquí está el río Jordán. Aquí hay una foto, más o menos, de una de las partes del Jordán. Dice que el largo del Jordán es aproximadamente desde el lugar donde estamos hasta Chiriquí. Esa distancia de largo es la que tiene el Jordán, aprox. Dice que la anchura, lo ancho del río es de 27 a 45 metros y su profundidad es de 1,5 metros a 3,5. Hay lugares en que es 1,5, otro que es 3,5. Yo mido 1,80. O sea que si yo intento pasar el Jordán caminando en una zona donde la profundidad sea de 2 metros, si no sé nada, ahí quedé, me ahogué. Y esta es una foto actual. Hay personas van y se bautizan. Ahí tienen una barrera porque hasta ahí se toca piso, de ahí para allá hay profundidad. Y esta es una imagen de cómo es actualmente una de las zonas, una zona turística del río Jordán. Entonces, Josué le está diciendo al pueblo que se tienen que alistar, que tienen que preparar comida, porque ellos van a cruzar el Jordán para llegar al otro lado, que es Canaán, y empezar a conquistar la tierra que Dios les ha prometido. Versículo 12 dice, también habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés diciendo, acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó. Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis, hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros. Y ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado. A este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Entonces respondieron a Josué. Prestemos atención a la respuesta del pueblo. Ellos dijeron, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. Miren lo que dice aquí. De la manera en que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios
esté contigo, como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que les mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. ¿Qué les parece esa respuesta del pueblo? Ya que nosotros tenemos toda la historia. Eso tiene sentido con lo que pasó luego. ¿Realmente ellos obedecieron en todo a Moisés, obedecieron en todo a Josué? ¿Qué piensan? ¿Sí? ¿No? No, ¿verdad? Vamos a analizar un poquito esta respuesta. En el versículo 16 dice que van a obedecer en todas las cosas, que van a ir a donde quiera que los mandes. Miren lo que dice el 17. Solamente que Jehová, tu Dios, miren lo que ellos dicen, solamente que Jehová, tu Dios, esté contigo como estuvo como Moisés. Eso que demuestra que para muchos del pueblo, para la mayoría del pueblo, Jehová no era su Dios. Simplemente era el Dios de Moisés y ahora el Dios de Josué. Para ellos no era su Dios, por la respuesta que ellos dan. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciera a tus palabras en todas las cosas que mandes, que muera. A mí se me vienen tres eventos a la mente donde podemos cerciorarnos y poder decir con autoridad que lo que estas personas estaban diciendo no era cierto. Eventos que pasaron antes que ellos dijeran estas cosas. El primer momento, aquí es eso que tienen las personas en las canastas es lo que se conoce y lo que se le dice en la Biblia maná, el pan que cae del cielo. ¿Por qué Dios tuvo que mandar pan que caía del cielo? Porque los judíos, en un momento que estaban en el desierto, que tenían hambre, se empezaron a quejar y empezaron a decirle a Moisés, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Allí a pesar que éramos esclavos teníamos pescado. Aquí estamos caminando en el desierto, tenemos hambre. Mejor nos era quedarnos de esclavos en Egipto, pero teniendo alimento, teniendo pescado, que estando en el desierto y muriéndonos de hambre. Y no era que Dios no les había provisto alimento. Entonces, Moisés habla con Jehová y le dice, Señor, el pueblo se está quejando, ayúdame, no vaya a ser que se pongan molestos y se vengan contra mí y me quieran matar. ¿Qué hace Jehová? Manda pan del cielo. Se están quejando porque no tienen alimento, manda alimento del cielo y les dice que el día viernes tienen que recoger una doble porción porque el sábado no va a mandar pan porque es el día de reposo. Aún así, que Dios está respondiendo a su queja, porque no es una petición amable, es una queja. Ellos dicen que van a obedecer en todo como obedecieron a Moisés. Dios les dice, el viernes tienen que recoger doble porción, porque el sábado no voy a mandar. No guarden alimento porque se va a pudrir, se va a deteriorar. ¿Y qué es lo que hace el pueblo? La mayoría, porque no puedo decir que fueron todos. ¿Qué hace la mayoría del pueblo? Sale a buscar pan el sábado, que le dijeron que no salieran, guarda maná que cae del cielo
y el día siguiente está con gusanos. Primera evidencia que vemos que lo que ellos están diciendo que iban a obedecer como obedecieron a Moisés no era cierto. No del todo. Quizás había personas ahí que sí obedecieron, pero no era la mayoría. Segundo, lo que decíamos, cuando Moisés le pega a la roca, hubo dos veces que pasó esto. La primera, Dios sí le dice a Moisés que le pega a la roca y va a salir agua, y eso es lo que hace Moisés. En la segunda, como Moisés venía recibiendo queja y queja y queja y queja del pueblo, se estaba molesto, Jehová le dice a Moisés, háblale a la roca y va a salir agua. Moisés le pega a la roca, pero ¿por qué pasa esto? Por lo mismo, porque el pueblo se está quejando, no está obedeciendo lo que Dios les está diciendo, y entonces tiene que proveerle agua al pueblo. Y mira cómo es la misericordia de Dios, que a pesar de que ellos se están quejando, Dios en su misericordia y en su gracia les provee lo que ellos piden, aun cuando lo están pidiendo mal. Tercera evidencia de que ellos no estaban obedeciendo como decían que iban a obedecer. El becerro de oro. Está en el monte Sinaí. Dios le va a entregar las tablas de la ley a Moisés. Moisés sube y está ahí arriba bastantes días con el Señor. Cuando Moisés baja a decirle al pueblo qué es lo que el Señor le había dicho, qué es lo que decían las tablas, cuáles eran sus mandamientos, se encuentra con esto. ¿Qué pasó aquí? El pueblo sabía que Moisés iba a estar 40 días allá arriba. Moisés se lo dijo. Como eran impacientes, como se quejaban, dijeron, vamos a hacer un becerro de oro. Pásenme todas las prendas que tengan de oro, collares, aretes, anillos, todo lo que tengan de oro, tráiganlo. Vamos a fundirlo y vamos a hacer un becerro. Y ese va a ser nuestro Dios. Ese becerro es Jehová. Cuando baja Moisés y se da cuenta de lo que está haciendo, se molesta, obviamente, daña eso y le dice al pueblo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que ustedes estén haciendo esto si ya se les había dicho qué era lo que había de acontecer? Tres evidencias que nos muestran que el pueblo no obedecía o no estaba obedeciendo como ellos decían que lo hacían. Y muchas veces nosotros nos podemos identificar con el pueblo de Israel. Como decía al principio, nosotros decimos y realmente queremos obedecer a Dios. Queremos seguir lo que dice su palabra. Queremos hacer las cosas que a Él le agradan. Pero las decimos, las pensamos y cuando llega el momento de llevarlo a la práctica, muchas veces somos como los israelitas. Nos olvidamos de qué es lo que Dios quiere, de qué es lo que Dios nos ha dicho. Se nos hace difícil obedecerlo en el momento, en la situación presente, real. Y por eso es que hay una estrategia, hay un método que nos va a ayudar a que esto no pase. Hay tres herramientas
que siempre se tocan, que siempre se enseñan, que Dios nos ha dado y que es así. Una herramienta que Dios nos ha dado para poder obedecerle, para poder seguirle, para poder hacer lo que a Él le agrada, es la Biblia, es la lectura de la palabra de Dios. Eso nos va a limpiar y nos va a llevar, porque tenemos el Espíritu Santo, a querer realizar lo que a Dios le agrada. Lo que vemos ahí que dice, esto le agrada a Dios. Hagan esto, hagan lo otro, oren unos por otros, compartan el Evangelio, etcétera. Memorizar la palabra de Dios, tener eso que dice la Biblia tatuado en nuestra mente, allí, adentro, que cuando venga una situación en la que yo necesite de Dios, lo primero que venga a mi mente sea un versículo bíblico que me dice qué es lo que debo de hacer o qué debería hacer en esa situación. La oración, ¿por qué? Porque la oración es sinónimo de dependencia. Cuando tú oras, cuando tú hablas con Dios, tú indirectamente le estás demostrando a Dios, le estás diciendo a Dios que tú dependes de Él, que tú quieres depender de Él. Y al depender de Él, obviamente, como Él es todopoderoso, Él te puede ayudar y te va a ayudar en esa lucha, en esa batalla, en esa decisión, en ese mandato que tú quieres obedecer y que te está costando. Pero la iglesia local es algo que está en la palabra de Dios, que es una herramienta que Dios nos da, pero que no la utilizamos. Y esa es la razón por, o sea, no digo que al utilizar esta herramienta vas a convertirte en una persona perfecta, pero sí va a cambiar tu situación para bien. La iglesia local. ¿Cómo así que la iglesia local es la herramienta, la estrategia, el método que yo necesito para poder obedecer a Dios? Vamos a ver esto. Se hizo un estudio científico que demuestra que nosotros actuamos según el ambiente que nos rodea. Si yo me rodeo con drogadictos, hay un 90% de probabilidades que yo termine drogándome. Lo mismo, si me reúno con deportistas, hay un 90% de probabilidades que yo empiece a hacer deporte. Esto se llama principio de grupo mayoritario. El ambiente, según la mayoría, me va a afectar. Entonces, si yo veo un grupo mayoritario, un grupo numeroso que hace una cierta actividad y yo me empiezo a reunir con ellos, empiezo a estar con ellos, voy a terminar inevitablemente haciendo lo que ellos hacen. Se hizo un estudio en el que estaban en un laboratorio y el 99% de las personas que estaban allí eran actores. A ellos se les dijo qué tenían que hacer previamente a entrar al lugar. El 1% entraba ahí sin saber nada. No sabían qué iban a hacer. Les mostraban dos hojas. La primera hoja tenía una línea. La segunda hoja tenía diferentes líneas y ellos tenían que decir cuál de estas líneas era igual a la de arriba. En la primera ronda, todos eligieron esta, es igual. En la segunda ronda, los actores entraron en escena. Imaginemos que esta es la segunda ronda. Es muy evidente, es muy lógico, está demasiado claro que la línea idéntica a esta es esta. ¿Qué hicieron los actores? Ellos decían que la línea idéntica a esta era
esta de aquí, que no se parecen nada. Las personas que eran parte del 1% que no entendían, que no se les había dicho previamente qué iban a hacer, empezaron a dudar. ¿Por qué? Porque el 99% de personas estaba diciendo que esta era la línea idéntica a esta. De ese 1%, la mitad siguió a la mayoría, aun cuando era lógico que esta línea no era igual a la de arriba. ¿Quién nos demuestra esto? Que el grupo mayoritario va a definir tus hábitos y va a definir cómo te comportas, cómo te conduces. En la iglesia local, ¿quiénes están? ¿Qué hay ahí? Personas que se reúnen, personas que han sido redimidas, que han sido salvadas por la sangre de Cristo, que han tomado la decisión de creer en Él y que se esfuerzan todos los días para obedecerle. Nosotros tenemos que utilizar esta herramienta que Dios nos ha dado para poder obedecerle mejor. En la mayoría de los casos, en la mayoría de las situaciones. Tenemos que buscar personas, tenemos que buscar relacionarnos, hacer amigos en la iglesia, no fuera de ella, porque los que están fuera de la iglesia, porque no han creído en Cristo, simplemente buscan el mal, simplemente buscan pecar, porque esa es su naturaleza. Sin embargo, si yo me junto con personas que buscan y que tienen el deseo de agradar a Dios, que tienen el deseo de compartir la palabra de Dios, que tienen el deseo de crecer espiritualmente, como vimos, que demuestra el estudio, vamos a terminar haciendo esas cosas. La iglesia es un cuerpo. Se necesita una parte de la otra. No puede estar el brazo cortado por allá porque no lo voy a poder utilizar. Tiene que estar todas las partes del cuerpo juntas para que funcione correctamente. Esto se llama rendición de cuentas. Tenemos que buscar amigos en la iglesia, personas confiables dentro de la iglesia en la que podamos ser vulnerables, a la que yo le pueda decir, hey, necesito que me ayudes. Estoy batallando con esto. Quizás esa persona está batallando con lo mismo o batalló con eso. Entonces, tú le dices en qué necesitas ayuda, la persona te dice en qué necesita ayuda, oran unos por otros, leen la Biblia juntos, memorizan la palabra de Dios juntos y como eso lo va a hacer la mayoría del grupo, tú vas a terminar haciendo eso. No podemos estar aislados. No podemos ser llaneros solitarios porque si somos así, vamos a seguir cayendo y cayendo y cayendo porque no tenemos a alguien al lado que nos sostenga. Tenemos que empezar a utilizar todas las herramientas, incluyendo la iglesia local, para que no cometamos los mismos errores que la nación de Israel. Que dicen, te vamos a obedecer. Y vimos 3 de muchas ocasiones en las que sus palabras no iban de acuerdo con sus acciones. Vamos a seguir estudiando este libro, no sé cuánto tiempo, lo que tome, y vamos a adentrarnos en esta historia maravillosa que nos dice Josué. Cómo se cumplen las promesas de Dios, cómo Dios obra milagrosamente.
recordando siempre que Dios le pide a Josué que se esfuerce y sea valiente, que medite de día y de noche en la ley, en la palabra de Dios. Que ese sea nuestro sentir. Vamos a orar. Señor, gracias por este día. Gracias porque podemos meditar en tu palabra, podemos ver cómo tú empiezas a orar y a cumplir tus promesas. Vemos cómo tú le pides a Josué que sea el nuevo líder de la nación, que los lleve a la tierra prometida. Y también vimos cómo el pueblo tenía el deseo, tenía la intención de obedecer a Josué. Ellos dicen que como lo hicieron con Moisés, pero está claro que su obediencia a Moisés no fue completa. Ayúdanos a poder utilizar las herramientas que tú nos has dado para obedecerte, para seguirte, para hacer tu voluntad. Es importante que leamos tu palabra todos los días. Sin ella no hay una conexión real, no hay una relación contigo, Padre. Ayúdanos a memorizar tu palabra, que esté en nuestras mentes día y noche. Ayúdanos a orar, poner delante de ti nuestras peticiones, demostrar que dependemos de ti y también orar por los demás. Y sobre todo, ayúdanos a utilizar la gran herramienta que es la iglesia local. Ayúdanos a llevar las cargas los unos por otros, a poder rendir cuentas unos por otros, a buscar y fomentar un ambiente de amistad dentro de la iglesia local, en el lugar donde están las personas que creen en ti, que quieren seguirte, que quieren obedecerte, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser discípulos e hijos fieles, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.